Lo he escuchado varias veces, ustedes van a leer que en el manual lo dice también, que nosotros pensamos que nuestro enemigo, peor enemigo, es Satanás, que de hecho es un enemigo muy poderoso, no más poderoso que Dios. Bueno, la historia esa la conocemos, pero saben que el ser humano que no se entrega de todo su ser a Cristo Jesús es el peor enemigo de sí mismo. Porque nosotros con nuestras actitudes y conceptos y nivel de obediencia a Dios, podemos estar siendo el peor enemigo de nuestras propias vidas. Vieron que hay personas que tienen pensamientos tóxicos, vocabulario tóxico que está de moda. Bueno, depende de cuánto nosotros estamos dependiendo de nuestro Dios, Él va a poder actuar o no sobre nosotros. Y este es un tema que tenemos que tener bien en cuenta. Y háganlo, y estudienlo, y analícenlo, y autoanalícense, porque es un aspecto de la vida que nos puede llevar a evitar que muchas bendiciones que el Señor quiere tener para con nosotros nos la perdamos. No tengamos acceso a ellas. Así que hoy quería, como puntapié de lo que vamos a empezar mañana, los que no tienen el manual, hoy ya avisaron que lo necesitan y se los vamos a entregar, pero yo quiero hablarles acerca del egocentrismo y ver la perspectiva bíblica para que nos demos cuenta de lo trascendente y lo importante que es en nuestras vidas. Y esto es para toda la iglesia, jóvenes, no tan jóvenes, hermanos de muchos años. Es importante resolver esto y lo vamos a hacer y vamos a ir creciendo y vamos a tener intimidad con nuestro Dios a medida que esos días van pasando. Sé fiel a esta decisión que estamos tomando de cada día pasar tiempo con el Señor. Y si te cuesta el día devocional, tener tu devocional cada día, esto te va a ayudar a entrenarte, porque se entiende que cuando uno hace 21 días de algo, es muy probable que genere un acostumbramiento, que el cuerpo quiera hacer eso, la mente también, y podamos así tener esa cultura de tener un tiempo de devocional con nuestro Dios. ¿Qué les parece? Es un desafío. Vamos a definir el egocentrismo. Se define que es una preocupación desmedida por los propios intereses y el bienestar de uno. Un amor propio desmedido o un egocentrismo desmedido. O sea, el yo es muy fuerte en la persona que es egocéntrica, ¿sí? Todos tenemos tendencia al egocentrismo, todos tenemos tendencia a resguardar nuestro yo, a cuidar nuestro yo. Pero claro, cuando esto es exagerado, se le llama a la persona que es una persona egocéntrica, que solo piensa en él mismo, que no se abre a nadie y lo que le importa es tener su bienestar. Pero la verdad es que esa tendencia egocéntrica está tanto en el creyente como en el no creyente. ¿Podrá ser? ¿Podrá ser que esté en el creyente? Seguramente que sí. Y lo vamos a probar bíblicamente. Ahora, yo les quiero dar una manera sencilla de poder testearse a ver si hay algo de egocentrismo en ustedes o no, en mí o no, porque yo el test lo hice, me saqué un 10, no. Casi. En este momento bajó a 7, es cierto. Y el examen es muy sencillo. Primero, examinate si tu disposición tenés una buena o no tan buena disposición a reconocer cuando te has equivocado. Eso te da una pauta, si te cuesta reconocer que por ahí tu yo está un poco desenfocado, tu egocentrismo. Otro punto, si sos muy sensible a la crítica, fíjense, tanto constructiva como destructiva, si sos muy sensible a la crítica. Nosotros teníamos un dicho antiguo acá, no sé si se usa, que saltaste como leche hervida, decíamos muchas veces.
Eso los chicos hoy ni lo dicen. Qué sé yo, la leche ya no se hierve, así que no sé quién lo hará, pero bueno. Si sos sensible a la crítica constructiva o destructiva, pensalo. ¿Cómo reaccionás? Y el último punto, C, si no te cae bien o te enoja cuando te corrigen. Ahí te podés dar dando cuenta cómo está esa parte de tu personalidad con respecto al egocentrismo. Ser egocéntrico tiene una mala fama. La mayoría de las personas asocian el egocentrismo con una persona que es demasiado centrada en sí misma, es arrogante, cuando piensa quiere que todo el mundo le den la razón, es una persona que sigue buscando el beneficio propio. ¿Se dan cuenta? Esto cuando es desmedido es un extremo, y no le preocupa ir por encima de los demás para lograr lo que quiere. Y tengan cuidado esto los papás con sus hijos, los novios con las novias y las novias con los novios, los esposos. Después les voy a dar algunos ejemplos, pero es una persona que si no tiene beneficio, no va a hacer nada, no se va a molestar. ¿Cuál sería lo contrario a una persona egocéntrica? ¿Cuál sería lo contrario? ¿Qué les parece? Humilde, manso, modesto, simple, elegante. Bueno, no les entiendo. Como hablan todos, yo no entiendo. Es caritativo, es altruista, es una persona que beneficia al otro desinteresadamente y muchas veces, aunque se vea perjudicado, pero o necesita sacrificarse por alguien, lo hace. Y ahora, ¿saben? Les hago esta pregunta. ¿Tiene alguna ventaja, si es que la tiene, ser egocéntrico? ¿Tendrá alguna ventaja? Porque fíjense, muchas veces usamos esa expresión, qué egoísta sos. ¿Lo escucharon eso? ¿Por qué siempre pensás en vos mismo? Son cosas que se escuchan porque hay reacciones de personas que realmente piensan solamente en ellos mismos y se olvidan de los demás. No te importa nadie, es otra expresión. Pero ser egocéntrico tiene mala fama porque pone al yo primero, pone sus intereses primero. Después están los de los demás. Y a nosotros realmente no nos gusta tratar con esa gente. Pero bueno, ¿por qué hay tanta gente que es egoísta? Yo conozco un montón de personas. Yo era una persona muy egoísta. Por ahí tengo rasgos todavía, pero el Señor me ha tratado tanto que aprendí a cambiar ese comportamiento donde ponía el yo por delante de todas las cosas. ¿Por qué hay personas egocéntricas entonces? Y saben que hay personas que pueden tener algún beneficio si saben manejar ese egocentrismo, ese énfasis en el yo, esa personalidad con esa conducta que es desagradable por otros, pero hay personas que empiezan a manejarse y empiezan a tener beneficio propio con esa conducta. Y yo encontré, investigando esto, 4 razones por las cuales alguien puede llegar a querer, porque esto es querer ser egoísta. Y la primera es captar el éxito profesional. En una carrera, en el estudio de la facultad, en una profesión, cuando se es un músico, un cantante, se quiere tener éxito profesional. Y ese amor desmedido por sí mismo lo impulsa a una carrera profesional y se esmera tanto que tiene éxito. Y si uno lo compara con otras personas, se da cuenta que realmente es alguien que está avanzando, teniendo éxito, consiguiendo cosas que lo están beneficiando aparentemente. Consigue todo lo que desea, pero sin mirar a quién y sin importarle si en el medio
afecta a alguien. Hay un costo para esa manera de conducirse. Es muy común ver a las personas egocéntricas alardear sobre cómo son mejores al resto y lo dicen. Y te lo hacen saber. Y con mucha razón a veces tienen razón. Porque trabajan tanto, se esmeran tanto, tratan de perfeccionarte tanto, sobresalir, ser bueno en lo que hace, y uno lo escucha y dice, este hombre, esta mujer tiene razón. Pero por supuesto, eso tiene un costo personal y también para con otras personas. Basan cada decisión en la garantía de tener un bienestar y sin importar la convivencia con otras personas. Fíjense, la persona egocéntrica tiende a ser más resistente emocionalmente. Esto es un hecho, porque tiene una coraza como que lo separa del resto. Renuncia con menor facilidad a pasar a través de obstáculos. Resiste e insiste en lo que quiere hacer y sobresalen en casi todo lo que se propone. Ese es el egocéntrico que tiene éxito en lo que hace en su carrera y lo demás. Y fíjense, tienden a ser personas generosas. Algunos dicen que el acto más generoso que existe proviene de una persona egoísta. Estoy hablando de personalidades, ¿no? Egoístas, ¿no? Acá no estoy hablando de Biblia. Es egocéntrico en su necesidad de ser amado y necesitado, y es capaz de hacer lo que sea necesario, incluso un acto heroico, incluso beneficiar a otra persona. Pero ¿qué está buscando detrás de eso esa persona? Lo que está buscando es recibir afecto, que le den una palmadita, tener reconocimiento, tener valoración, tener admiración, tener alabanza. Es todo para el yo, todo para esa persona, nada para el otro. Reconocimiento, valoración, admiración y alabanza. Y yo me preguntaba mientras iba haciendo este estudio si esta no es una descripción de Satanás, si no es una descripción del anticristo, que ya está activo y cada vez va a profundizar más su accionar. El tercer punto, tiene el don de esquivar problemas. Es tan hábil esa persona que muchas veces se puede mostrar como víctima delante de los errores que se cometen y zafa. Tiene la habilidad de hacer eso. Y como consecuencia de zafar, de metidas de pata que a veces tiene, recibe atención, recibe protección, inclusive recibe lástima en el manipuleo que tiene esa persona para con los demás. Y la cuarta razón por la cual hay quienes son egocéntricos, la insensibilidad como superpoder. Una de las principales características del egocéntrico es la ausencia de empatía, por lo que difícilmente es capaz de reconocer las emociones en otras personas y aunque pudiera hacerlo, las ignora o no les da importancia. Y tiene un carácter y tiene la habilidad de quitarse de encima las preocupaciones de aquellas personas que están pasando por alguna necesidad. Fíjense qué opuesto esto es a lo que nosotros hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Esto lo saqué de un artículo y en el artículo termina diciendo que es importante recordar siempre, esto me trajo alivio, es importante recordar siempre que todo desequilibrio es malsano y todo acto de abuso genera, tarde o temprano, una cadena de consecuencias desafortunadas. Estas personas con este carácter, esta personalidad, esta conducta, en algún momento
pagan las consecuencias de tener ese tipo de conducta. Pero yo a medida que iba estudiando esto me iba fijando en mí. ¿Cómo son mis actitudes? ¿Cómo es mi reacción? Ahora, pongan el bracito así, de este lado. Así. Así. Ahora fíjense, vamos a ver la perspectiva bíblica. Lo que les dije es la conducta que por lo general tiene la gente. Ahora veamos la perspectiva bíblica. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? Es otra historia. ¿Se dan cuenta? Cuidar nuestros propios intereses es algo natural, ¿verdad? Nosotros nos cuidamos como personas, cuidamos nuestro hogar, a nuestra esposa, a nuestra familia, los hijos cuidan a sus padres. Cuando estuvo ahora la pandemia, nuestras hijas, la cuarentena, mejor dicho, nos cuidaban un montón, cuidaban que no salgamos, que no respiremos nada afuera, ni de la ventana. Nos cuidaban todo el día. Y de hecho Jesús usa nuestro interés propio, innato, como base ¿para qué? Para medir nuestro amor por los demás. Porque la persona humilde, la persona caritativa, altruista, lo que hace es se preocupa por el otro. Es totalmente a lo que describí antes. Y fíjense lo que dice Marcos 12:31, que lo tenemos en pantalla. Dice, ama a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Fíjense la diferencia. Yo una vez que era una persona sin Cristo tenía una manera de conducirme. Me importaba mucho tener beneficios de distinta índole. Pero cuando conocí a Cristo, el amor de Dios me cautivó. Él puso amor propio hacia mí mismo y ese amor lo empecé a proyectar en ese momento estando casado a mi esposa, a nuestras hijas, a los hermanos, a mi propia familia. Empecé a proyectar ese amor hacia Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amás a vos mismo, si sos una persona crítica de vos mismo, va a ser difícil que puedas amar a otros. Es así, lo dice la Biblia. Nuestro universo debe ser centrado en los demás, no autocéntrico. Como lo expresa el apóstol Pablo. Fíjese, Filipenses 2, versículo 3, dice lo siguiente: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Nada. Dejen el egoísmo y la vanidad de un lado. No actúen. Si ven que van a hacer algo por vanidad o por egoísmo, por sacar provecho de un hermano o de alguien, frenen, porque la palabra acá dice, no hagas nada cuando hay egoísmo de por medio o cuando hay vanidad. Cuando nosotros nos enojamos con nuestros hijos porque hicieron algo mal y estamos re enojados, no es el momento de corregirlos, no es el momento de pegarles. Es el momento de frenarse y hablarle con paciencia y darle a entender que no está procediendo bien. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Qué difícil es esto. Pero tenemos que reconocer que así como en mí está el Espíritu Santo, en mi hermano también está el Espíritu Santo. Y si esa persona no conoce a Cristo, la debo reconocer porque es alguien que sé que va a morir espiritualmente por la eternidad a menos que tenga Cristo. Lo tengo que considerar también como superior a mí mismo para ir y hablarle del Evangelio porque esa persona está en condiciones de alto riesgo. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y acá tenemos que examinarnos y darnos cuenta, ¿por qué hago las cosas que hago? ¿Por qué me acerco a una persona? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el interés? Así que acá
nosotros tenemos que velar por el otro, es lo que la palabra nos dice. El egocentrismo debe ser aniquilado, el yo debe ser aniquilado, y tenemos que manejarnos sabiendo de que no somos los únicos sobre la faz de la tierra, y respetar, amar y ayudar a los que están a nuestro lado. Después de este versículo de Filipenses, acá Pablo remata la enseñanza con el versículo 5, le pone una cota de peso al decir: la actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién? Como la de Cristo. Revisen la historia de Cristo. ¿Dónde le ven a él algún rasgo de egocentrismo? Todo lo hizo por la humanidad. Es más, no sé por qué el otro día me estaba trayendo a mi memoria, hay cristianos que usan malas palabras, y yo decía, ¿de dónde las sacarán? Porque yo leí la Biblia, y todo lo que leo en la Biblia, no hay una mala palabra que se pronuncie. No hay una mala palabra que se pronuncie. Cierro el paréntesis. Este pedido no deja espacio para el egoísmo. No debe haber lugar para que yo quiera imponerme como persona ante otros. Romanos 7:5 dice: porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Estuve investigando ahí una versión, una versión inglesa, que sería la Biblia común en inglés, vendría a ser la traducción, y me gustó porque ahí la Biblia usa específicamente en este versículo de Romanos 7, usa la palabra egocéntrico. Este versículo en castellano dice: porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba. La versión inglesa dice: cuando nuestro egoísmo aún nos dominaba. Me gustó porque fortalece dentro de la naturaleza pecaminosa que tenemos está el egocentrismo. El egocentrismo es pecado. Entonces yo hice una paráfrasis de este versículo de Romanos 7:5 y dije lo siguiente: porque cuando éramos egocéntricos y el yo nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y daban fruto para muerte. ¿Qué hizo la ley de Moisés? Le mostró al hombre cuáles cosas eran pecados delante de Dios. Le fue mostrando la idolatría, el matar a otro, Nico, ¿podés venir un segundito? Y al aparecer la ley, ¿qué es lo que hacía? Uno se daba cuenta y veía que era pecador. Ahí hay un cable de la notebook. Se me está quedando sin carga. No sé por qué la cargué toda la noche. Bueno, mientras me arreglás ahí o sea, el ser egocéntrico o ceder ante nuestra naturaleza pecaminosa y carnal, estamos dando fruto a lo que va a resultar en muerte. Y nosotros pensamos que saliéndolo con las nuestras, vamos por el bien camino porque tenemos lo que nos interesa y vamos a un camino de muerte, lo dice claramente la palabra. Es irónico que ponernos primero, preocuparnos por nosotros nos conduzca a la muerte. Parece como que fuera contrario a lo que uno esperaría, ¿verdad? Porque yo estoy cuidándome. Pero fíjense lo que dice Lucas 17:33. El que procure conservar su vida, ¿qué le pasará? La va a perder. Yo puedo usar todos los mecanismos disponibles que he aprendido, que he leído, por supuesto fuera de la palabra, y ponerlos en práctica.
y voy a perder mi vida. No voy a lograr tener la paz interior que necesita cada ser humano y que se merece cada ser humano, al menos que esté en comunión con Dios. Perdón Saben que el egoísmo ser paciente es demostrar que no hay egoísmo. Les pido paciencia. No sé por qué Gracias, Nico. ¿Y qué pasa con el egocentrismo? ¿Qué es lo que sucede en la vida de uno? Que el egocéntrico es el acto de suplantar la autoridad de Dios con el propio ego, con el propio yo. Estamos desplazando a Dios y dejándolo a Él de lado. Fíjese lo que dice Romanos 8:8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Me voy a forzar en agradarlo. Pero si aún en mi ser interior está ese egocentrismo, está ese yo que yo quiero alzar al lado junto con el de Dios, no voy a tener éxito y no lo voy a agradar. En la Biblia inglesa que les decía, cuando dice el que procure conservar, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. En inglés la traducción dice, los que viven según, las personas egocéntricas no pueden agradar a Dios. Así lo dice la palabra inglesa. El egocéntrico no puede agradar a Dios. Y saben que todos tenemos algo de esto, ¿eh? No piensen que porque somos creyentes estamos exentos de este tipo de actitud. Por eso lo que escribió Pablo a los romanos y lo que hemos leído también en Filipenses. El egocentrismo es pecado porque lleva al hombre y a la mujer a dedicarse a su autogratificación y pasar por alto a los demás. Y esa persona pasa por alto las necesidades que tienen otras personas. El egocéntrico pasa por alto enfocarse en uno mismo y usurpa los mandamientos bíblicos. Enfocarse en uno mismo usurpa los mandamientos bíblicos de amar y cuidar a nuestros vecinos. Aquella persona con la cual estamos teniendo relación. También el egocéntrico no tiene ningún problema en juzgar a los demás y empieza a evaluar a este hermano qué conducta tiene, el pastor qué conducta tiene, el otro qué conducta tiene, y juzga y habla y dice y murmura. Y a esa persona egocéntrica le cuesta llevar las cargas de los demás. Qué importante que es poder, hermanos, cuando hay alguien que está sufriendo, que está necesitado, realmente por amor ir a atenderlo. No para que después me den la palmadita. Yo veo muchas veces en la televisión de actos de caridad que inclusive, y les debo confesar, por ahí me equivoco, que inclusive son iglesias cristianas que publican todo lo que hacen. Y la verdad que me molesta porque la Biblia no me habla de eso. La Biblia me habla de ir y actuar con amor, con sencillez, no para después ir a publicar lo que hice. No sé si estoy mal, que el Señor me perdone, pero yo quiero actuar por amor y no para hacerme ver. Tal vez eso ayuda a otros que se acercan a la iglesia, no sé.
No sé, pero que Dios me perdone si estoy equivocado, pero ese tipo de información no me gusta. Llevar las cargas de los demás, ser amable y perdonador. Qué importantes son estas 5 cualidades. Atender las necesidades de otra persona, amar y cuidar a la persona que está a nuestro lado. A veces no se lo merece, pero cuidémoslo y amémoslo y tratemos de que cambie esa actitud. Y no juzguemos. No hace poco recibimos palabra de Dios acerca de la murmuración, acerca de hablar de los demás. ¿Qué daño le hace a la iglesia eso, hermanos? Es terrible, es terrible. Estuvimos estudiando con mi esposo, charlando, cuando, ¿se acuerdan? Había personas que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Silas. Son personas, instrumentos que Dios utiliza para bien. No importa quién está acá, siempre y cuando sea un hombre, una mujer que ama a Dios y predica la palabra de Dios, tenemos que poner nuestros oídos bien activos para escuchar lo que se está predicando. Ser egocéntrico se opone directamente a un mandato claro que encontramos en 1 Corintios 10:24. Nadie debe buscar su propio bien, sino el bien de los demás. No es que nos vamos a descuidar a nosotros mismos, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que busquemos el bien de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestro esposo, hijos, vecinos. Busquemos el bien y ayudémoslos para que tengan una vida más tranquila. Todo acto de amor propio es una rebelión contra la autoridad de Dios. Ese amor propio, vieron que me sujeta a mí, que levanta mi yo. El egocéntrico está arraigado en el deseo carnal de complacerse a sí mismo más que complacer a Dios. Y sabe que con esto Jesús nos da un golpe, o mejor dicho, le da un golpe al corazón del pecado del egocéntrico, cuando declara lo siguiente. Estas son palabras de Jesús: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Negarse uno mismo, exaltar a Dios, muchas veces es necesario que nos neguemos de lo material cuando está tomando mucho lugar eso, lo material y la actividad en nuestra vida. Cuando está tomando mucho lugar, ahí la tenemos que dejar a un lado, hermanos, y dedicarnos no a lo terrenal, sino a lo que viene de lo que viene de parte de nuestro Dios. Y esa persona egocéntrica desplaza a Dios y no permite que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Tenemos que entregarle nuestro ser, nuestro corazón a Dios, y que Él se haga cargo de nuestras vidas, y así Dios va a poder gobernar nuestros corazones. Hay un versículo, uno de los finales que le quiero dar, y tengamos en cuenta que todos tenemos tendencia hacia el egocentrismo, todos las tenemos, tendencia, en más medida o en menor medida. Yo no sé, yo pensaba por ahí relacionar esto, por ejemplo, con una pareja de novios. ¿No vieron cuando fuimos novios? Los que ya fueron novios. Vieron que, qué sé yo, por ahí uno quiere congraciar a la novia, y esto, digamos, no está refiriéndose a ningún caso específico, pero uno quiere congraciar a la novia y está lloviendo terriblemente y la novia dice: ay, cómo me gustaría ir al cine. No te preocupes, mi amor, novia mía, no te preocupes, pero está lloviendo terriblemente, tranquila, tomamos un taxi, nos metemos en el paragüita enseguida al taxi, vamos al cine, miramos la película, tranquilo.
Cuando volvemos nos comemos algo y si llega lloviendo otro taxi, pero mirá que el taxi está muy caro. Mi amor, no te preocupes. Le abro la puerta, entra, subí. Y están felices y contentos. Y se casan. Porque el noviazgo es para casarse, ¿se imaginan? Y a los 5 años, ella se está bañando en la ducha, él está mirando televisión y ella le dice, quiere salir del baño y le dice al esposo, mi amor, alcanzame la toalla que me la olvidé. Querida, está arriba de la cama. Salí del agua corriendo, eso sí, no te patines, corriendo, agarrá la toalla y secate. ¿Podrá ser? ¿Qué pasó entre ese noviazgo y esos 5 años de casado? Pero también está la esposa. Cuando están de novio, y le hacía unos postres. Es más, miraba 2 horas de televisión a cocineros argentinos a ver qué le podía hacer cuando llegaba el novio y que se vea agasajado, se vea feliz. Lo hacía con buena intención. Y se casaron. Y a los 5 años de casado llega el esposo, querida, ¿qué hay de comer? Arroz con pollo. Al otro día, querida, ¿qué hay de comer? Arroz con pollo. A los 6 años, ¿qué hay de comer? Pollo con arroz. Viene al otro día, ¿qué hay ahora? Arroz. Ni pollo siquiera. Y a los 8 años le dice, querida, ¿qué hay de comer? Ay, hacete un huevito frito que me estoy pintando las uñas. ¿No es así? Lo que estamos casados, hasta los niños me dan la razón. ¿No hubo manipuleo ahí en ese noviazgo? Y después en el casamiento, ¿no? También. Así que no estamos exentos de esto. Fíjense que esto puede pasar. Por eso primera de Juan 4:13 dice, como sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros, acá está la clave. ¿Por qué podemos vencer ese egocentrismo, ese deseo de que el yo sobresalga? Como sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros, o sea, el Espíritu Santo, la persona de nuestro Dios, porque nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Ahí tenemos la clave, la llave de por qué poder vencer a ese hombre feo que tantas veces actúa mal o la mujer. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Así que, hermanos, acá tenemos la clave de lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Es importante que tomemos la responsabilidad de estos 21 días de estudio específico de la personalidad que podemos llegar a desarrollar en cuanto a ser más o menos egocéntricos. No piensen que no lo son. Yo nunca lo pienso, porque entonces si me la creo, de un 10 paso a un 7, como me decía el hermano ahí. O a un 6 o menos. Revisemos Romanos 13:14. Más bien, revístanse ustedes del Señor. Que todo... ¿Saben que cuando uno va revestido, yo no sé, me imagino, perdón, no sé, que a mí me gusta usar la bata cuando salgo del baño y me cubro todo para no tener frío y a donde voy se ve la bata. Estoy yo adentro y se ve. Y ese revestimiento es que Cristo se vea en tu vida y en la mía. Todo lo que vayas a una fiesta, tengas un cumpleaños, vayas de compra, lo que sea. Cristo debe estar ahí viéndose en tu vida, en tu manera de hablar. Y no se preocupen por satisfacer los deseos
de la naturaleza pecaminosa. En inglés dice, y no se preocupen por satisfacer los deseos egoístas. Esa es la traducción en inglés. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino que proviene del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, miren esto, qué extraordinario. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece por la eternidad. Quise buscar personajes en la Biblia que tenían esa actitud egoísta. Y por lo menos encontré dos. Uno es Labán. No sé si se acuerdan que Labán en Génesis, en el Antiguo Testamento, era un padre de familia. Este hombre tenía su padre, que era Betuel, y tenía una hermana, Rebeca. Labán tenía dos hijas, Raquel y Lea, y tenía un yerno, cuando se casó con sus hijas, de nombre Jacob, y era cuñado por consecuencia de Isaac. Pero este Labán era un padre de familia, era un hombre que conocía la palabra de Dios. Su ocupación era ser criador de ovejas, era un ganadero, digamos, si lo llevamos a nuestra época, y poseía un ingenio muy agudo, era muy hábil para proyectar lo que quería. Esto, si les gustan las novelas de amor, las que algunos ven por televisión, lean Génesis 24 al 31 y ahí van a aprender acerca de lo que les estoy hablando. De esta historia de amor tiene consecuencias graves, pero también espirituales que son importantes. Pero este hombre Labán era un hombre que, por lo que uno lee, tenía una marcada tendencia al egocentrismo. Porque cuando llega Jacob a su casa, Jacob huía porque Saúl lo quería perseguir, esa es otra historia, pero cuando llega Jacob a la casa de su tío Labán, él se enamora de una de las hijas de Labán de nombre Raquel. Raquel, de nombre Raquel. Y el padre le hace una propuesta para poder retener a ese joven y que trabaje para él cuidando el ganado. Entonces hace un acuerdo, Jacob revela que a él le gusta Raquel, se enamora de ella. Entonces el que iba a ser suegro Labán le dice: trabajá conmigo 7 años y después vas a poder tener a mi hija como esposa. Labán lo engaña, ve que Jacob trabajaba muy bien y era próspero en lo que hacía, Dios estaba con él, lo engaña y no le da a la hija Raquel, sino que le da a la otra hija que él tenía de nombre Lea. Él, como estaba mareado por la fiesta, se acostó con ella y no sabía realmente que no era Raquel la mujer que él amaba. Se da cuenta, se arma el lío, el bochinche, discuten, y él le dice: bueno, trabajás 7 años más para mí y vas a tener a Raquel como esposa. Así lo tuvo 14 años. Y este hombre Labán se iba beneficiando del trabajo de un hombre, Jacob, que a pesar de tener sus errores, Dios estaba con él y lo prosperaba en el cuidado del ganado. Y Labán veía esto y le encantaba porque era un hombre ambicioso y lo engañó para que se quede. Eso es lo que hace el egocéntrico. Y después lo seduce y lo cautiva 4 años más cuidando el ganado para que después sí él tenga del ganado lo que entendían que a él le pertenecía. Lo tuvo 20 años a Jacob dando vueltas, sacando provecho de la persona de ese joven. ¿Se dan cuenta cómo esto actúa?
Y aún más cuando ya Jacob decide irse porque siente que Dios lo llama, tiene que volver a su casa paternal, nunca Labán le dio la razón de que se había aprovechado de él. Nunca le pidió perdón. Y después tenemos la historia de Lot, que no se las voy a contar para intrigarlos un poquitito más y que puedan leer esto, pero tenemos que reflexionar en esto. No pensemos que lo que hizo Labán es algo que nosotros nunca vamos a hacer, que es imposible yo tener ese tipo de conducta. Pero será tan así. Cuando vayan haciendo el estudio día a día, que insisto que lo hagan y lo hagan día a día, no se atropellen haciendo 3 días seguidos porque el primero y el segundo no lo hicieron. Háganlo y mediten, háganlo y mediten. Y cómo Dios va a sanar tu corazón, el mío, y va a sanar el corazón de la iglesia. Lo va a hacer. Ese es el propósito de todo esto. ¿Se dan cuenta? Y no pensemos que nunca vamos a llegar a hacer lo que la ventaja que sacó Labán de su sobrino. Nosotros tenemos que pensar e identificar aquellas cosas que nos movilizan. ¿Qué motivo me mueve a hacer esto o aquello? Y asegurémoslo que todo eso sea para la honra y la gloria del Señor. Y quiero terminar con 2 frases que me anoté, decimos, y son las siguientes. Podemos confiar en que Dios entretejerá los hechos de la vida de cada uno de nosotros, pero siempre va a ser para nuestro beneficio. Jacob tuvo que pasar tiempos muy difíciles. Y sabe que cuando uno está enamorado y quiere a su enamorada es difícil esperar. Es bueno eso. Ahí uno se da cuenta a quién ama. Y para él podría haber sido eso todo un tiempo donde Dios no hizo nada, pero Dios estaba formando el carácter de Jacob porque lo tenía que formar y de esa manera poder tener a un hombre que fue muy útil en los caminos del Señor. Así que, hermanos, analicemos esto con oración, en la presencia del Espíritu Santo. No se apuren, dejen que el Espíritu Santo les hable, que el Espíritu Santo les habló hoy seguramente que sí. Por eso ahora les voy a pedir que cierren sus ojos por un momento. Y saben que tenemos que tener cuidado con aquellas cosas que nos cautivan, que nos gustan. Porque es ahí donde podemos atender ese deseo, ese gusto que le podemos tener a algo, es donde le podemos empezar a dar más importancia a eso que a Dios. No sé, a mí sinceramente les digo, me preocupa mucho cuando tengan los ojitos cerrados. Cuando los jóvenes, por ejemplo, conociendo a Dios, van a la universidad y un panorama distinto se les presenta. Primero porque ya no tienen tanta influencia paterna. Si viajaron a estudiar a otro lugar, que vienen de distintas provincias de la Argentina o vienen de otro país, ya no está esa influencia paterna, ese cuidado pastoral, amigos que caminaban en Cristo. Y claro, la universidad propone cuestiones que son cautivantes, interesantes. A mí siempre me gustó la matemática, la física, me gustó el área de las ciencias exactas, la química. Y me fascinaba, me cautivaba, porque inclusive veía, estudiando los elementos, cómo Dios había provisto de cosas maravillosas que se fueron descubriendo. Y esto nos puede llegar a cautivar y podemos llegar
a darle más importancia a esto nuevo que estamos aprendiendo y dejar de lado lo que Dios nos cautivó en su momento a través de su palabra. Saben, hermanos, que yo llegué a la conclusión clara y concreta de que yo soy deudor de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios me trajo vida. Soy deudor de la Biblia. Tengo la responsabilidad de leerla, porque esa palabra me llevó a conocer a Dios. Y tengo esa preocupación en mi corazón. Cuando entramos en una etapa nueva de nuestra vida, ese cambio, ¿cómo lo tomás? ¿Qué significa? Es una oportunidad que Dios te da para que puedas aprender más y tener elementos y herramientas para defenderte en la vida, tener un trabajo digno, una profesión digna, un oficio. Te encontrás con gente diferente que tiene otras ideas. Y ahí nos olvidamos de lo que nuestro Dios nos enseñó y queremos resguardar ese yo cristiano y no darlo a conocer. Queremos mimetizar actitudes de otros en el trabajo o en el estudio o donde sea. Es hermoso estudiar, es hermoso aprender, desarrollar técnicas nuevas. Pero eso no debe ser un justificativo para decir yo ahora tengo otro panorama y otra enseñanza que me interesa. Ahí empezó a actuar tu egocentrismo, tu yo. Es lo que le pasó a nuestra madre histórica de la Biblia cuando Eva dijo: yo veo que ese fruto es lindo para comer. Y lo comió, teniendo un único mandamiento que cumplir: no comas del fruto de ese árbol. Un solo mandamiento. Y arrastró a toda la humanidad. Y no pensemos que por ahí nosotros no hubiésemos hecho lo mismo, porque posiblemente lo habríamos hecho. Teníamos la misma libertad de decidir que tuvo ella. Y Adán, por supuesto. Por eso, hermanos, cuando hablamos de egocentrismo y el panorama que les presenté al principio de los rasgos de esa persona egocéntrica, y vos entrás en un ambiente nuevo, en un trabajo nuevo, en la universidad, en la secundaria, compañeros diferentes, y dejás que eso te empiece a cautivar, ahí tu yo empezó a funcionar más que Dios. Lo desplazaste. Lo mismo cuando tenés el deseo en tu corazón de conocer a alguien para formar una familia. Y no te trazás límites que esa persona debe cumplir para poder llegar a acceder y decir, bueno, yo sí quiero formar una familia con él o con ella. Me cuesta entender muchas veces cuando jovencitas se ponen de novio con muchachos que les gusta tomar y se emborrachan. Los he visto un montón de veces a través del ministerio. Pero les gusta y avanzan en esa relación y tienen la esperanza de que cuando se casen dejen de beber
Y no es así. No es así. No van a dejar de beber por ti. Y sabes que estás tomando un compromiso de por vida. Ahora, cuando uno forma una familia, lamentablemente no se forma una familia de por vida. Ya está en la mente de las personas: si esto no funciona, me separo y formo otra familia. ¿Por qué se separaron? Porque no supieron elegir. Por eso. Y no le dieron lugar a Dios y trascendió más lo que personalmente nos gusta y nos atrae que lo que Dios nos habla. Pensalo esto. Fíjate si no lo tenés que relacionar con otras cosas sobre las cuales interactúas. Yo solo sé que cuando quiero preservar mi vida la voy a perder. Me gustó lo que decía mi hija con respecto al yugo desigual. El yugo desigual nunca va a ser igual, al menos que esas dos personas o esa sociedad esté integrada por personas que lleguen a conocer a Dios. ¿Cuántas veces he visto hombres que conocen a Dios con mujeres que no conocen a Dios y ese hombre termina apartándose y viceversa? ¿Cuántas veces pasó? Y Dios avisó: no te unas en yugo desigual, vas a salir perdiendo. Qué importante es dejar el yo a un lado, atender nuestros propios intereses con el equilibrio que Dios trae y amar al prójimo como a uno mismo. Y yo te quiero invitar ahora a entregar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, a Dios. Si estás decidido a decirle: Señor, entiendo y veo que te he desplazado de varias cosas en mi vida, y querés en este momento reconciliarte con Dios y decirle: Padre, quiero que seas el centro de mi vida. Quiero que seas el centro de mi hogar. Quiero poner el yo a un lado porque ya sé cómo actúo, las debilidades que tengo. Te las entrego a ti. Si tomás en esta mañana la decisión de entregarle a Dios todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, tus planes, tus deseos, ponete de pie ahora. Ponete de pie. En un acto de declaración. Y hacelo únicamente de corazón. Si ves que le estás retaseando algo a Dios, algo que Él te está pidiendo, ahí hace tu propia oración y decirle: Señor, perdón porque te desplacé del centro de mi vida. Tal vez sin querer, tal vez sabiendo, empecé a incorporar cuestiones que te iban dejando de lado, Señor. Por eso te pido perdón. Me empecé a interesar por cuestiones que me agradan, son lindas, las quiero alcanzar. Pero me doy cuenta de que no es la actitud que vos querés que yo tenga. Decile ahí al Señor: Señor, perdóname. Decilo en voz audible para que Satanás lo escuche y se dé cuenta de que él está perdiendo la batalla contigo. Habla con Dios. Es tu oportunidad. Tal vez
¿Te cuesta pedirle perdón a tus hijos cuando te equivocas por lo que cómo los has tratado, lo que le has dicho? Es hora de reconciliarte con esa criatura, con ese joven. Tal vez entre los esposos. El carácter muchas veces nos juega mal y lo dejamos libre. Y saltamos cuando hay alguna actitud que no me gusta. Y nos ponemos ásperos, agresivos. Y queremos que se haga lo que nosotros queremos que se haga. Pedile perdón a Dios ahí. Decirle, Señor, perdóname. Me equivoqué. ¿Quién soy yo para enojarme si alguien me corrige? Si lo está haciendo de corazón. Y aun si me critican, con paciencia decirle, mira, te estás equivocando. Y te digo que te estás equivocando por esto, esto y esto. Y ahí demuestro mi inocencia. Examina tu corazón. Abrilo ampliamente y decirle, Señor, mostrame. Poné tu dedo de amor ahí en mi corazón y mostrame lo que está mal. Mostrame lo que estoy haciendo que no estás aprobando. Yo quiero aniquilar mi yo. Quiero aniquilar todo egocentrismo, toda indiferencia, toda falta de perdón hacia los demás. Lo quiero aniquilar de mi vida. Y quiero tener un corazón limpio delante tuyo. Dame ese corazón que Cristo tenía. Tiene. Tenía cuando hombre y lo sigue teniendo ahora, siendo espíritu. Habla con Él. Ponete a cuentas con tu Dios. Levantá si querés las manos al cielo y decirle, Padre, aquí estoy. No me pases por alto. Yo sé que tengo que arreglar cuestiones contigo. Me he dejado llevar por el entusiasmo, por la belleza, la novedad. Me he dejado llevar. Pero quiero volver a casa, Jesús. Quiero volver a ti. Quiero alegrarme contigo. Saben, hermanos, que descubrí algo hace poco y tal vez en algún momento lo predique. Pero me di cuenta que en la Biblia Dios muchas veces le pide al hombre que recuerde. Y le dice, por ejemplo, a su pueblo judío, le dice, recuerda cuando te saqué de Egipto. Y saben que si uno va a la etimología y a la raíz de la palabra, recordar es volver a pasar por el corazón. Es volver a recordar transitando ese momento en nuestro corazón, haciéndolo bien íntimo nuestro. Recordá cuando te saqué de Egipto, le decía Dios, para que corrijas tu conducta. Yo ahora te digo, recordá el momento en que Cristo te sacó del pecado. Recordá cuando te sanó. Recordá cuando te dio alivio económico, cuando te dio un trabajo. Recordá. Ese mismo Dios que obró tiempo atrás va a volver a obrar en tu vida y aún más fuerte que lo que hizo en ese momento. Por eso haz ese esfuerzo ahora. Pasá por tu corazón los momentos maravillosos
que Dios te ha permitido vivir y decirle: Señor, realmente has obrado en mi vida. Por eso no me puedo separar de ti. No puedo hacerte a un lado. Aparte que el costo sería muy alto, aparte de eso, quiero vivir la paz y la tranquilidad y el gozo de saber que estoy con mi Dios, revestido de Cristo. Sí, Señor. Sí, Señor. Y tal vez hace poco que has conocido al Señor y tu experiencia con Él no es grande, no abunda, porque no has tenido tiempo con Dios. Pero yo sé que le has entregado tu corazón hoy. Pedile perdón a Dios por tus pecados. Pedile perdón a Dios por hacerlo a un lado. Y arrepentite de tus pecados. Y ese es el recuerdo más maravilloso que yo tengo de cuando conocí a Cristo Jesús. Mi bautismo fue otro. Fue maravilloso pasar por las aguas del bautismo y dar testimonio y recordar en ese momento lo que Cristo había hecho por mí. Desciende, Espíritu Santo. Muéstranos lo que nuestro corazón está necesitando en esta hora. Tal vez necesitas que Dios te permita acceder a un escalón nuevo de fe. Pedíselo a Dios. Tal vez te has visto debilitada o debilitado en tu fe. Decirle: Señor, necesito aferrarme más a ti. Concédeme subir un escalón, 2, 3 más de fe. Quiero estar más cerca tuyo. Quiero que me guíes, saber dejar en ti las cosas que tengo que hacer, esperando tu dirección. Hacelo, Dios, hacelo. Y Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de mis hermanos ahora de una manera especial. Y traerles esa convicción de tomar la decisión de darle las riendas de tu corazón a Dios. Señor, guíame, guíame. Y que este tiempo de intimidad con Dios, de ayuno, de oración y de lectura y reflexión sobre la palabra, lo puedas hacer sin demora, tranquilo, dejando que Dios te hable y vaya transformando tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Llénanos con tu presencia, Espíritu Santo. Cada uno de nosotros abrimos nuestros corazones y recibimos esa llenura espiritual de parte de Dios. Es nuestra. Espíritu Santo, esta iglesia te necesita. Esta iglesia necesita caminar por el sendero de la santificación, de la pureza, de la integridad, de la verdad. Guíanos, Espíritu Santo, fortalécenos. Acude a nuestras debilidades y danos fuerza para seguir firmes en los caminos de nuestro Dios. Y Padre, bendecimos tu palabra. Estamos en deuda con ella, porque nos has enseñado a través de ella el camino a la salvación y la vida eterna. Y Padre, cada vez que nos acercamos cada día a este santo libro, te ruego, Espíritu Santo, que nos permitas acceder a la letra escrita
más allá de lo que hemos leído. Que podamos tener revelación espiritual, que podamos tener enseñanza para nuestro corazón, que esa lectura no sea superficial, sea profunda, que nos puedas mostrar tu corazón y tu carácter a través de tu palabra, y que cada vez, Padre, que nos exhortás, que nos decís que algo hay que cambiar, no le tengamos miedo al cambio, que lo podamos hacer sabiendo que es para nuestro beneficio. Padre, te honramos, te bendecimos y levantamos tu nombre en alto en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en la universidad o la secundaria o primaria donde vamos. Levantamos el nombre de Cristo Jesús, porque estamos revestidos de ese Cristo maravilloso que murió para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.